Escuchas Clave Morse. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442 que hablábamos hace un momento, justamente en la entrevista en el primer bloque. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. LAP, la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales, conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Gobierno enfrenta desafíos fiscales con proyecto de impuesto a la renta y reducción tributaria. El gobierno presentará un proyecto de impuesto a la renta en un contexto de estrechez fiscal, ya lo hemos conversado, y ajustes presupuestarios. La propuesta incluye reducir el impuesto corporativo de 27% a 25%, lo que significaría una merma de hasta 1.100 millones de pesos anuales. Para compensar, se analiza implementar un tributo a dividendos y promover la eficiencia en el gasto público, buscando equilibrio entre incentivar la inversión y mantener la recaudación. Bueno, y lo conversábamos ayer, lo hemos visto estos últimos días, lo que está pasando en el aeropuerto. Los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, iniciarán un paro indefinido, ¿no es cierto?, tras no llegar a un acuerdo con el gobierno sobre sus demandas que incluyen un bono de fiscalización del presupuesto 2025. Justamente estaba viendo hace poco un artículo en un medio de comunicación cómo las principales líneas aéreas chilenas estaban reprogramando los vuelos, abriendo, digamos, todas las posibilidades a los pasajeros que tuvieron problemas en estos últimos días con lo que estaba pasando en el aeropuerto internacional, esperas de hasta 15 horas, incluso vuelos básicamente anulados, ¿no es cierto? Y el tema se complica de nuevo en el aeropuerto con respecto a los funcionarios de la Dirección General de la Aeronáutica Civil. La movilización afectará a todos los aeropuertos del país con la posibilidad de cancelaciones nuevamente de vuelo. Aerolíneas y autoridades piden una pronta solución, claramente. Y antes de presentar nuestra entrevista, yo dentro de las noticias les quería contar que estaba leyendo el ajuste que propone Elon Musk para Estados Unidos. Recordemos que fue nombrado por el presidente electo Donald Trump de Estados Unidos como encargado de un departamento de eficiencia gubernamental. Ayer hablábamos en Emprender es Clave, ¿quién pondríamos en un departamento de eficiencia gubernamental en Chile? Yo creo que es una pregunta bastante entretenida para este gobierno y para otros gobiernos, pero el CEO de Tesla y ex será, que sabemos que va a ser funcionario Donald Trump, ¿no es cierto?, propone un ajuste fiscal bastante importante de $2 billones, ¿ya? Bueno, en Estados Unidos se dicen trillones, ¿no es cierto?, pero nosotros en español decimos $2 billones el ajuste fiscal, y va a trabajar en conjunto con Vivek Ramaswamy, no sé si pronunciará bien así, que es un empresario de origen indio, afiliado al Partido Republicano, y en conjunto van a tratar de reducir el gasto del gobierno, ¿no es cierto?, estadounidense. Vamos a ver cómo les va. Es un tema que claramente vamos a estar pendientes en Clave Morse, y la prensa económica en general va a estar también pendiente. Bueno, y vámonos con nuestra entrevistada, que ya está en el estudio de Radio La Clave, en el programa Clave Morse. En este viernes, terminando la semana, estamos con Susana Jiménez, vicepresidenta de la Confederación de la Producción y Comercio, CPC. Susana, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. ¿Cómo termina la semana? ¿Bien? ¿Cómo está tu semana? Mi semana ha estado bien movida, víctima también del paro del aeropuerto, como tú comentabas antes, porque estaba viajando ayer a Antofagasta y no pude finalmente embarcar. Lástima. Bueno, es que justamente el problema es que, claro, hay mucha gente que puede ir de vacaciones por placer, pero mucha gente es de negocio, o de reuniones, y ahí se produce un problema porque tienes que
cambiar todo y ya cuando básicamente te anulan el vuelo es complicado. Así es, efectivamente yo de hecho iba por la tarde a una reunión, así que bueno, gracias a Dios hoy día podemos hacer por Zoom las cosas y pudo resolverse de esa forma, pero estaba bien caótica la situación, unas colas eternas. Yo estuve como 2 horas tratando de entrar y finalmente igual se suspendió el vuelo, así que mucha gente muy complicada, ¿no? Sí, con la situación que se estaba dando ahí. Claro, puta. Bueno, veamos qué va a seguir pasando. Las aerolíneas dijeron que iban a reprogramar todo, o sea, es lo lógico, digamos, pero... bueno, es un tema que... Oye, estábamos justo hablando del tema de Elon Musk, ¿ah? ¿Qué te parece un departamento de eficiencia gubernamental? A mí me parece envidiable. La verdad, es algo que uno debiera imitar y no solo reducir gastos superfluos, sino que también cómo modernizar todos los servicios públicos, que claro, un SAR tecnológico sería sin duda un gran aporte para el país. Sí, bueno, vamos a ver si a lo mejor recogimos la idea en algún momento aquí en Chile, ¿ah? Un departamento de eficiencia gubernamental. Muy necesario, muy necesario, sobre todo de cara a las pocas holguras fiscales que hoy día tenemos. O sea, la verdad es que el esfuerzo de reducción de gasto es súper necesario en nuestro caso. Hemos visto las discusiones de presupuesto y también sobre todo la crítica que ha habido respecto a la subestimación de ingresos, lo cual hace aún más apremiante eficientar el gasto del Estado en aquellos que son gastos superfluos o muchas veces también duplicados o sencillamente programas que están mal evaluados. Yo creo que ese esfuerzo hay que hacerlo ahora y siempre. ¿Gastos superfluos como cuáles, por ejemplo, en términos generales? Mira, en términos generales yo diría que hay muchos gastos, tal vez la palabra no es superfluo, pero sí bolsones de gastos que hay que abordar, partiendo, por ejemplo, con los muchos gastos que hay hoy día en licencias médicas que no se condicen con la realidad que se ve en el mundo privado, con ausentismo mucho mayor, y eso obviamente es un gasto porque hay que reemplazar a esos funcionarios, etcétera. Hay mucho gasto en programas sociales mal evaluados, en que nosotros lo que hemos visto es que hay muchos de esos programas que son pequeños en monto, pero que la gran mayoría se va en la burocracia estatal más que en beneficiar a quienes realmente se quiere beneficiar justamente con esos recursos. También hay superposición de programas, entonces ¿por qué no racionalizamos y hacemos un único programa en esa materia que llegue a un universo más grande de personas y donde menos recursos se queden en administrar el programa y no lleguen a los beneficiarios finales? Claro. Yo creo que hay muchas oportunidades de reducciones de gasto, también se puede digitalizar más, hacer entonces los servicios más eficientes, más ágiles y con menos plazo, para que hablar en el tema de permisos, ¿cierto? Que lo hemos estado viendo de cerca, y todo eso genera ahorros de gasto. Yo creo que cuando uno, como una familia, como una empresa o como un Estado, tenemos problemas de estrechez presupuestaria, no siempre hay que recurrir a la bolsa de impuestos, claro, que es una carga para la actividad productiva, sino que también hay que mirar con mucho detalle cómo se está gastando los recursos y dónde se puede ahorrar. ¿Qué es lo que está pasando justamente ahora, que es la propuesta de fortalecer más el servicio de impuesto interno, el tema de evasión e ilusión, que está bien, pero ha estado bastante estresado todo lo que es el tema de tributario? O sea, todo el tema presupuestario ha estado muy estresado y hoy día justamente que se está tramitando en estas semanas el presupuesto público, es un gran tema. Hay que tener cuidado, como te decía, con la sobreestimación de los ingresos, porque eso puede comprometer gastos con recursos que en realidad no están. Y por eso hay que hacer un doble esfuerzo. Susana, como pregunta general quería, bueno, algo comentaste, pero ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes, tú y la CPC, un poco en cuanto al cierre del año, ya está cerrándose prácticamente, en cuanto al panorama de los negocios en Chile y el desarrollo de Chile? Ya pensando en 2025, pero hablemos ya del cierre de este año. Claro. Bueno, mira, un poco decepcionados como todos, porque de alguna manera seguimos en un nivel de letargo económico importante. Vamos a cerrar el año con un crecimiento
en torno al 2,2, 2,3, que por supuesto es menos de lo deseable. Ya llevamos muchos años con este crecimiento bajo y más decepcionante es que cuando se hacen las estimaciones hacia adelante, el comité experto, digamos, que hizo las proyecciones de crecimiento tendencial, estamos hablando de 1,8%, o sea, seguimos en un nivel muy bajo. Y lo preocupante es que tampoco se ven medidas reactivadoras, donde uno realmente pudiera decir, oye, esto va a generar un cambio, un punto de inflexión. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Así. O sea, yo te diría que el que hoy día más expectativas genera y que está sobre la mesa es el de los permisos, claro, sectoriales, para hacer la distinción. Ahí hay obviamente una esperanza de que eso logre destrabar los plazos, los proyectos de inversión, pero todavía aun cuando se apruebe, falta más. Estamos con un objetivo que de aprobarse mañana, la expectativa del Ejecutivo es que esto reduzca en un 30, 40% los plazos, pero todavía son plazos súper largos. O sea, que tú para un proyecto de minero, para una desaladora, imagínate lo urgente que son las desaladoras, incluso en regiones donde se requieren para el consumo humano, estemos hablando de 10 años, bajarlo a 7 sigue siendo un tiempo larguísimo, y por lo tanto creemos que ese proyecto va en la dirección correcta, pero eventualmente todavía falta más considerando que también tú tienes toda la parte de los permisos ambientales, que las cifras lo que indican es que se están demorando cada vez más, se han duplicado los plazos en menos de 7 años y los costos son altísimos. Entonces, claro, uno ve los proyectos que se están desarrollando y dice, oye, se demoran más, son más costosos. ¿Y cuántos proyectos no se están haciendo producto justamente de esa burocracia y de esos costos que significa presentar un proyecto ante el sistema de evaluación ambiental? O se están yendo las inversiones hacia afuera también. Los proyectos, no sé si me imagino que ustedes como CPC ven también o tienen una sensación de cómo ciertas empresas y compañías dicen, no sé, hay que mejor invierto afuera. O empiezo a poner, digamos, la inversión afuera. No tiene que ver con eso, pero sí influye, por ejemplo, este megaproyecto de puerto que están haciendo en Lima. Como que llegó como un balde de agua fría esto, me imagino, ¿no? O sea, por supuesto, nosotros como país tenemos que atraer capitales, ¿no? Y competimos, los capitales se mueven en el mundo y buscan mejores oportunidades, y ahí entran a jugar muchas variables. Por supuesto, nosotros tenemos una fortaleza institucional, un desempeño histórico de Chile que se destaca en la región, pero empiezan a generar cambios quizá más lentos, pero que hay una tendencia. Tenemos un problema en seguridad que se ha empeorado con los años, tenemos una competitividad tributaria baja en términos relativos porque hemos solo subido impuestos, y eso hace que tengamos una carga tributaria que en términos relativos no es buena. Incluso cuando nos comparamos con los países desarrollados tenemos una carga tributaria en el impuesto a las empresas, por ejemplo, que es elevada. Tenemos temas de certeza jurídica, los permisos son una muestra de aquello, pero ciertamente cuando hay decisiones políticas que hacen que proyectos grandes de envergadura se caigan, bueno, ahí de nuevo tenemos una señal que no es buena de cara tanto al inversionista nacional como al extranjero. Yo repito, o sea, nosotros tenemos una gran fortaleza como país, somos un país atractivo, tenemos recursos naturales maravillosos para lo que viene, que es toda la transformación y transición energética. Imagínate, tenemos cobre para todo lo que es la electrificación del mundo, tenemos el litio para la electromovilidad, tenemos tierras raras incluso, a pesar de los traspiés del proyecto. Entonces tenemos, y bueno, para qué decir todo el despliegue de energía renovable que permite también el desarrollo de otros, como el hidrógeno verde, pero tenemos que generar esas condiciones que hagan atractivo invertir en Chile, para los chilenos y para los extranjeros. Susana, terminando un poco este año, con respecto al próximo año, ¿no es cierto? El ministro Grau afirmó que va a ser mejor en términos de inversión, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ven desde la CPC? ¿Coinciden con esta visión? O sea, si uno mira los números, eso es real. Este año la inversión probablemente va a caer del orden de 1%, es decir, un poco más incluso que lo que estimó el Banco Central, y por un efecto casi como de rebote, el próximo año uno debería esperar un crecimiento de la inversión en torno al 1,5%. Entonces, numéricamente eso se da.
La pregunta es si es que nos quedamos tranquilos y satisfechos con eso o si pensamos todos en conjunto, bueno, cómo podemos redinamizar y generar confianza y condiciones habilitantes para que esa inversión repunte de verdad, porque finalmente la inversión es el motor del crecimiento económico y nos importa el crecimiento no porque es un número, sino que porque incide en las personas, en el bienestar, en las oportunidades de empleo, en la capacidad de generar emprendimientos, en toda la cadena productiva que significa un desarrollo de inversión grande, todo lo que eso genera para otros servicios y productos que también desarrollan empresas pequeñas. Entonces, creo que no nos podemos conformar con decir sí, va a ser mejor porque pasamos de -1 a +1, ¿no? Qué bueno que comentaste lo del empleo, porque, claramente es un tema, especialmente la informalidad, ¿ah? Que hoy día llega casi a un tercio, prácticamente se está moviendo un tercio hace unos 2 años atrás la informalidad, que es un tema que pega muy fuerte a las personas, a la economía y a las empresas, ¿no es cierto? ¿De qué forma desde el sector empresarial se puede ayudar y aportar para que esta informalidad se reduzca? Bueno, te agradezco la pregunta, porque aunque no venía preparada, pero la verdad es que, primero, viendo el vaso medio lleno, yo creo que la informalidad se ha instalado en Chile de forma bastante dura, hablamos de una informalidad laboral del orden del 27-28%, y hoy por lo menos está siendo tema. Y yo creo que hemos sido muchos los que hemos permitido que eso pase a ser parte de la agenda de política pública, porque hasta ahora de alguna manera no se estaba considerando no solo cómo reducir el número, sino que también, y eso nosotros hemos sido bien vociferantes en esto, de que las políticas públicas, las reformas que se proponen tienen que tener a la vista el impacto que tienen en el mercado laboral y particularmente en la muchas veces decisión de ser informal en vez de formal. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a esto? Bueno, de hecho, hace un par de meses atrás nosotros hicimos un trabajo importante junto con la SECH, la Asociación de Emprendedores, y también la Asociación de AFP, que ven la informalidad, el que haya muy poca, o que haya gente que no contribuye con sus cotizaciones, y eso significa un costo para esa persona hoy y en el futuro. No tiene protección social el trabajador informal y por lo tanto no tiene asegurados un montones de riesgos al accidente del trabajo, riesgos de una vejez en condiciones de pobreza, riesgos de salud, etcétera. Entonces hicimos este trabajo en conjunto con 15 expertos muy buenos que conocen del mundo laboral, economistas, abogados, etcétera, y nosotros hicimos un informe con 15 propuestas muy concretas, se las presentamos al ministro de Hacienda, se las presentamos a la ministra del Trabajo, y es nuestra forma también de contribuir, porque es parte de nuestro rol gremial, al buen diseño de políticas públicas. Y ahí se hicieron varias propuestas que creemos que apuntan al corazón del problema, o sea, cómo realmente hacemos que se vea como algo necesario y deseable el formalizar el empleo, por todo lo que yo te decía antes, que afecta a la persona en cuanto a la precariedad que significa un empleo informal, influye también en el desarrollo de negocios formales, que muchas veces ven esto como una competencia desleal, claro, porque sí pagan sus cotizaciones y sí pagan sus impuestos, y también para el país, porque finalmente si el trabajo es formal, tenemos mayor protección social para nuestros ciudadanos, mayor recaudación del punto de vista de las arcas fiscales. Así que hemos hecho ese trabajo y vamos a seguir alimentando esa discusión con buenas propuestas, porque creemos que es un tema súper relevante. Estamos hablando con Susana Jiménez, vicepresidenta de la Confederación de la Producción del Comercio, el gremio empresarial más grande del país. Susana, otro tema que quería comentarte también es sobre este nuevo Ministerio de Seguridad, ¿no es cierto?, que se está gestando. Desde la CPC y todos los gremios empresariales siempre han comentado la importancia de mejorar la seguridad, que es un tema complejo para las personas, para las empresas, especialmente las empresas que su trabajo lo hacen de atención a público, de forma pública, el retail, por ejemplo. ¿Usted cree que realmente vaya a mover la aguja en el clima de sensación de inseguridad que hay en el país este tema del ministerio? Bueno, obviamente va a depender mucho de la forma, las atribuciones que tenga, el diseño institucional. Yo creo que la seguridad ha pasado a ser un tema tan relevante,
porque la realidad se impone, ¿no? Tenemos una situación de mayor cantidad de delitos violentos, una situación de narcotráfico que no conocíamos, digamos, en las magnitudes actuales, y por lo tanto creo que pensar en un Ministerio de Seguridad es atender a un dolor importante que ha ido increciendo en el tiempo, y por lo tanto me parece bien. Ahora, respecto al proyecto de ley en particular, probablemente hay mejoras importantes que hacer en cuanto a atribuciones, a definiciones, digamos, cómo queda el Ministerio del Interior frente a esta separación de funciones, y eso, bueno, tendrá que ser parte de la discusión parlamentaria, pero sí nosotros vemos con buenos ojos que tanto crecimiento económico como seguridad, que son los dos grandes dolores del país, estén siendo abordados también en la agenda pública. Qué bueno su opinión, porque, bueno, al principio, los 2 primeros años de este gobierno estuvieron bien marcados por una relación tensa entre el mundo empresarial y el gobierno, así como blanco y negro, se hubieron como una sensación, a la gente le queda de empresarios por allá, gobierno por acá, una relación tensa. Esa relación ahora, ¿cómo está y cómo se proyecta también para el próximo año, este año y medio que queda de la actual administración, digamos? A ver, mira, yo creo que es un poco como eslogan esto de la polarización porque al final al mundo empresarial lo que le interesa es hacer lo que sabe hacer negocios, hacer proyectos de inversión, a través de eso generar oportunidades de empleo y todo lo que hablábamos antes, esta cadena productiva que se desarrolla al alero del desarrollo empresarial. Y por lo tanto, siempre al mundo empresarial le interesa tener un diálogo continuo con las autoridades, ya sea el Poder Legislativo, Ejecutivo, y de alguna manera colaborar desde su mirada, desde su experiencia en el desarrollo de políticas públicas. Por supuesto que ahí pueden haber diferencias legítimas, y por eso yo también creo que es tan importante que se sostenga ese diálogo siempre en forma respetuosa, pero sostenida, porque a veces también desde la actividad parlamentaria o desde el propio Ejecutivo hay cierto desconocimiento de cómo se desarrollan los negocios, cómo se generan incentivos o desincentivos. Hablábamos antes de la inversión, pero eso aplica también para el emprendimiento, para el comercio, para actividades de exportación, y entonces esa voz tiene, creo yo, siempre que ser escuchada, y en ese sentido hemos tenido siempre, al menos desde que yo estoy en la CPC, y me consta que antes también, un diálogo fluido, respetuoso. Yo tengo una estupenda relación, y también Ricardo Medes, el presidente de la CPC, con los distintos ministros con los que nos toca interactuar más, ¿cierto? Que son los ministros económicos, Hacienda, Laboral, etcétera. Y siempre en ese plano, tratar de colaborar, y también cuando nosotros tenemos una visión distinta, manifestarla, y lo hacemos por la vía institucional, y lo hacemos también en nuestra participación en los debates en el Congreso. ¿Cómo está el empresariado en general con un poco presión o estas nuevas legislaciones que han habido en los últimos meses? Esta ley Canin, ley 40 horas, ley de la segunda versión de la ley de delito económico. ¿Han estresado un poco el qué hacer o van adaptándose? Bueno, evidentemente durante la tramitación se levantan los puntos, las observaciones. Una vez que ya son ley, como las que tú has mencionado, hay que incorporarlas. Yo diría que en materia de delitos económicos, ley Carin, eso también introdujo una serie de protocolos y procesos dentro de las empresas que las empresas están adaptando y se están preparando, y yo creo que eso es bueno, es una forma de prevenir cualquier situación que pueda devenir en una complicación o un conflicto judicial. Ahora, hay otras materias que son desde el punto de vista laboral, tú mencionabas, ¿cierto? Hubo negociaciones de salario mínimo, de 40 horas, y también hoy día están en la agenda otras múltiples propuestas en materia laboral, tanto iniciativa de los parlamentarios como del Ejecutivo, y ahí nuestro rol es levantar las alertas cuando creemos que es necesario, porque esto no es que afecta a las empresas son personas que arriesgan su capital, pero también son personas que trabajan en las empresas, son colaboradores, son proveedores, y cuando vemos que eso no es bueno para ese ecosistema empresarial que son las personas, nosotros levantamos el punto. Chile hoy día está en una situación relativa en que, por ejemplo, la productividad laboral es más de un 40% inferior al promedio OECD. Claro. Entonces,
copiar regulaciones a veces cuando la realidad es distinta, cuando en realidad lo que nos debería estar preocupando es cómo nos adaptamos a la transformación tecnológica que está ocurriendo, a la inteligencia artificial, cómo generamos competencia en los estudiantes, en la formación técnico-profesional, en los profesionales y en los trabajadores a través de la capacitación. Creo que estamos en mundos un poquito como disonantes, ¿no? Poniendo regulaciones que encarecen la contratación de mano de obra versus un objetivo que es darle las herramientas y competencias para poder insertarse en el mundo laboral y permanecer en el mundo laboral de acuerdo a la exigencia de los tiempos actuales. Entonces, bueno, de nuevo ahí nosotros levantamos nuestros puntos, manifestamos nuestras discrepancias cuando las hay y cuando ya son ley, bueno, acotamos como todos los chilenos. Por último, Susana Jiménez, de ser usted la próxima presidenta de la CPC, ¿qué es lo más posible? No sé qué es lo más posible, ¿no es cierto? ¿Cuál, además sería la primera mujer en dirigir esa entidad? ¿Cuál sería el sello o los focos que usted tendría? Bueno, está muy relacionado con lo que hablábamos. Yo creo que cualquiera sea la próxima presidencia de la CPC, el trabajo va a estar enfocado en el crecimiento económico con todo lo que eso significa, y ya hablamos harto de eso en términos de seguridad, de proyectos de ley, de destrabar la inversión. El segundo foco es el empleo formal, y le pongo el apellido y lo enfatizo porque creo que es muy relevante avanzar en la generación de más empleos y empleos que sean formales y por lo tanto protejan también a esas personas. Y por último, creo que también, y no menos relevante, es todo lo que tiene que ver con integridad empresarial, cómo nos plantamos tanto en los procesos internos como de cara a la ciudadanía, y ahí promover también un proyecto que ya se inició, que se llama Empresas por Chile, cómo desde el mundo privado abordamos problemas sociales. Y ese proyecto, que lo pueden ver en internet, Empresas por Chile, que lo que hace es convocar a empresas, ya tenemos cientos de empresas adheridas, a través de su trabajo actual y futuro, porque es una invitación a sumar más empresas. Podemos abordar 3 aspectos claves, como son la prevención en salud con nuestros trabajadores, sus familias y su entorno, cómo podemos también ser un aporte en lo que es la educación técnico-profesional, y invitar entonces a esos alumnos no solo a hacer sus pasantías, sino que a integrarse y a formarse dentro de la empresa, y la seguridad en los barrios. Son 3 objetivos, ejes fundamentales, y donde las empresas están poniendo su capacidad, su gestión, para también ayudar a dar solución a esos 3 temas. Super. Susana Jiménez, vicepresidenta de la CPC, un millón de gracias por acompañarnos en Clave Morse. Yo también le voy a hacer una invitación a seguir en línea, que nos escuche ahora cuando se vaya en el auto o donde sea, porque viene Emprender es Clave también, que el emprendimiento es fundamental también para el desarrollo del país. Fantástico, ahí lo estaré escuchando entonces. Eso, así que ya saben, viene Emprender es Clave, que lo hacemos junto a María José García, y pueden escuchar este capítulo, todos los capítulos en Spotify, en YouTube, y seguirnos en nuestras redes sociales, y escucharnos, por supuesto, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana al 92.9 FM. Un abrazo grande, buen fin de semana, Susana. Muchas gracias y saludos a sus auditores. Eso, y nos vemos el lunes. Chao. Feliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presentó Clave Morse. Esto fue Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el